Bueno, Dani, primero que nada quiero agradecerte millones por haber aceptado el reto de ayudarme con la adaptación de la comedia en la danza de la ira. Debo decirte que tus chistes han tenido mucho éxito y mucha gente viene al final de la hora a decirme: ¡Ey, qué bueno ese chiste! Yo, bueno, no es mío, es de Daniel Moreno. No sé, quería preguntarte cómo sentiste vos esta colaboración en la danza de la ira. Nunca he tenido la ocasión de preguntarte, así es que... Mira, es una experiencia enriquecedora porque es muy diferente a lo que he hecho en la vida, ¿verdad? Si vos te acordás, bueno, yo entro en el proyecto casi que de rebote, por bombeta, diría yo, ¿verdad? Porque, pues vos me contás del proyecto y a mí se me despierta esa inquietud de cómo es traducir un texto, adaptar un texto, ¿verdad? Eso es algo que, digamos, a mí me parecería súper cool. Yo me hice muy amigo de un man que se llamaba Gus Rodríguez en México. Él ya falleció de cáncer, lamentablemente, pero Gus, imagínate que era un guionista de Derbez, que inventó los principales personajes de Derbez, pero que luego tuvo la oportunidad, por estar en México, de dedicarse a adaptar comedias, y por ejemplo él fue el que hizo la versión en español de Shrek, que todos hemos visto que es demasiado graciosa, ¿verdad? Y que justo la hizo con Eugenio, que hacía el burro y todo, y le dieron mucha libertad, ¿verdad? De realmente hacer con el humor lo que les diera la gana, que creo que eso es lo bonito, ¿verdad? Cuando uno le permiten de verdad jugarlo a que el humor esté por encima de la adaptación literal, ¿verdad? Entonces, digamos, eso sería algo que a mí me haría además. Yo a veces cuando veo películas subtituladas o traducidas de inglés a español, yo digo, yo ese chiste lo hubiera hecho diferente, sí, claro, lo hubiera adaptado mejor. Se perdió el chiste en la traducción. Ajá. No entendieron el chiste original o a la... ¿verdad? Es muy difícil a veces porque claramente eso es el reto del humor, que no lo puedes traducir literalmente. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo me divertí mucho con esas escenas, por eso, por la posibilidad de poder hacer propio un texto de otra persona, que es algo que digamos, nunca había tenido la oportunidad. Bueno, y además de que no hay nada más difícil de traducir es efectivamente que el humor, porque los franceses no se ríen de las mismas cosas que los ticos, ¿verdad? Además de que las personalidades de los personajes son muy diferentes. Por ejemplo, el personaje de Manu, que es un dealer, que en la versión original francesa es un dealer de los suburbios de París, que la gente que conoce París, ¿verdad? Sabe que esa gente tiene una jerga muy particular, tiene un comportamiento muy particular, que es tirando más bien a agresivo, ¿verdad? Más bien como alguien del Bronx, ¿verdad? Estos maes del Bronx que pueden ser muy cómicos, pero también dan mucho miedo. Claro. En cambio, cuando adaptamos a Manu a un dealer pico, un compita, sí, ¿verdad? Tiene una característica que no estaba en el texto original, que es compita todo simpático, más bien, y que no es agresivo. Sí. No sé si te acordás, y tuvimos que adaptar todo el vocabulario de este mae. Sí, claro, y acordate que además implicaba una época. Que fue, o sea, ¿verdad? Era un compita tico, pero además de una época, porque él era un amigo de la infancia. Exacto. ¿Verdad? De los 80, sí. Entonces tampoco ni era un compita, esos retos a mí me encantan, ¿verdad? Porque aquí se hacen muy pocas cosas históricas, ¿verdad? Eso es un tema hay muy pocas cosas históricas ticas. De hecho, ¿verdad? Yo siempre he soñado con hacer una película histórica, por ejemplo, pero ahí voy atrás en el reto de que cuando haces una película histórica, siempre va a ser muy cara porque tenés que hacer todo. Tenés que hacer la ropa, tenés que hacer las locaciones, tenés que conseguir los carros, los teléfonos, todo, ¿verdad? Y en una obra tenés esa flexibilidad de decir, sí, me voy a remontar a esa época y lo podemos montar en texto. Y bueno, más esta obra que era tan libre que ni siquiera pretendería un vestuario, ni es solo vos con la caracterización, ¿verdad? Entonces, digamos que fue muy chiva, esa fue otra experiencia de poder irse a otras épocas, a otro tipo de personajes, y eso me encantó. Y de hecho, una cosa que yo quería preguntarte a vos, digamos, es, porque verdad que chiva que la has podido presentar en tantos países. ¿En cuántos países la has presentado? Bueno, no los he contado, pero ya he estado en México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Cuba y ahora voy para Colombia. Imagínate, ¿Sí? ¿verdad? Y uno dice, te hago esta pregunta, ¿cómo funciona, por ejemplo, la escena del policía en todos estos países, verdad? Porque uno tiene el reto como comediante y la duda de uno decir, pucha,
este humor irá a servir en otros países, ¿verdad? Latinoamérica somos muy particulares de que cada país es un mundo en cuanto al humor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionaron? Pues mira, o sea, ha sido muy curioso porque como yo he asistido a festivales internacionales, en realidad hay compañías de todos los países, hay mexicanos, hay uruguayos, hay argentinos, entonces al final de cuentas el humor funciona cuando las cosas están hechas con cariño y están bien hechas, y debo decir que obviamente qué mejor referente de la comedia que Daniel Moreno en Costa Rica. Entonces creo que la adaptación claramente quedó muy bien, ya que funcionó muy bien. O sea, la gente, indiferentemente de que sean argentinos o ticos, se han reído igual y han llorado igual. Entonces yo creo que al final de cuentas no cuenta tanto el idioma, ¿verdad? Porque las diferencias que existen entre latinoamericanos en realidad son pocas. Pero cuando uno se ríe de una situación, eso sí es universal. Entonces el policía, digamos, el personaje del policía que vos me ayudaste a adaptar y que quedó maravilloso, o sea, de hecho es uno de los personajes que a la gente más le gusta. El policía, digamos, el funcionario que solo piensa en ir a tomar café y que no sabe tratar con tacto a una víctima de abuso sexual porque simplemente no ha tenido la capacitación para eso. Y es un policía que está ahí, que es chabacano, que le gusta echar chistes, incluso en una situación muy difícil como es cuando llega una mujer a declarar sobre abuso sexual. Eso hace reír a cualquiera. Yo creo que el tour de force, digamos, la genialidad de esa escena es precisamente que el humor es el que viene a alivianar una situación que si la hubiéramos contado de manera muy seria, caeríamos en un melodrama, básicamente. Por supuesto. Y tu ayuda en esto fue maravillosa porque ese personaje la gente lo ama. O sea, te puedo decir que todo el mundo me dice, mi favorito así es el policía. Más bien, yo te devuelvo la pregunta, o sea, ¿qué es lo que vos te dijiste cuando viste esta escena, la versión original? Dijiste, bueno, ¿cómo vamos a transformar este personaje en un tico, así, un policía tico, como de una delegación ahí de... Mira, esa es otra cosa riquísima de esta experiencia, ¿verdad? Aunque yo solo adapté 2 escenas y 2 personas muy diferentes, pero es una experiencia muy rica en este sentido. Yo, que he tenido la bendición de hacer mucho guión, ¿verdad?, de comedia en Costa Rica ya durante 30 años, una de las cosas que más le insisto a los guionistas y que creo que es el principal consejo que yo le puedo dar a un guionista de lo que sea, es que, ¿verdad?, dicen que cuando un diálogo está bien escrito, vos tenés que tener la posibilidad de ver un texto y tapando el nombre del personaje que habla, saber quién está hablando, ¿verdad? Eso es un diálogo bien escrito. Si vos agarras un guión y tapas todos los textos y todos hablan igual, no está bien escrito el diálogo, y es el primer cuestionamiento que se tiene que hacer un guionista, ¿verdad? Entonces yo dije, esto es una de las metas más ambiciosas que he tenido, porque voy a escribir un diálogo que lo va a ejecutar la misma persona actuando con ella misma. Entonces ahí es donde más el diálogo tiene que marcarme al personaje, ¿verdad? Porque a veces vos puedes escribir un diálogo ahí que tal vez no es perfecto, pero si tenés a un viejito actuando uno y un chiquito actuando el otro, va a fluir porque tenés al personaje, ¿verdad? Pero aquí era como eso, ok, vos acordate que me diste una traducción como un poco literal que se había hecho para saber de qué trataba, y ahí ya teníamos que ponerle la voz, y entonces eso fue como lo chiva, como decir, pucha, y que eso es lo que uno aprende como comediante, no solo haber observado cómo hablan los policías cuando los entrevistan en las noticias, ¿verdad? Que lo hablábamos, ¿te acuerdas? Que siempre dicen las mismas palabras y todos repiten los mismos términos y estos codificaciones con números, o hablar del masculino y el femenino. Lo que sería, usted viene para lo que sería. Exacto. Lo que vendría siendo. Lo que vendría siendo. Exacto. ¿Verdad? Pero no son, ¿verdad? Ese es el secreto del humor. Observar y descubrir ahí dónde está la gracia, ¿verdad? Y siento que lo logramos muy bien. Además, bueno, eso yo te lo agradezco mucho, que vos hiciste el esfuerzo de aprenderte el diálogo tal cual se escribió, ¿verdad? Porque es que el humor es el humor es de los artes más delicados, en el sentido de que en los detalles pequeños está la gracia,
Vos agarras un chiste excelente y le contás mal la última palabra, lo echaste a perder, ¿verdad? Y requiere un timing y una vara, el timing. Y vos te diste la tarea de que, o sea, y te lo agradezco mucho, de que lo que yo escribí te lo aprendiste, lo ensayaste y lo entregaste con el timing y las palabras correctas, y por eso es que funciona, ¿verdad? Entonces, yo muy feliz de haber puesto mi granito de arena, y más bien me divirtió mucho y me encantaría hacer más de estas cosas. A mí me encantaría, sí. Sí, no, bueno, proyectos habrá y no te preocupes que vamos a seguir trabajando, pero digamos, por ejemplo, a mí me encanta el detalle de la Toyotona. Digamos, ese es un chiste así de Daniel Moreno. Cada vez que lo digo me acuerdo de Daniel, obviamente, porque yo dije, es que es genial, o sea, efectivamente todos los policías de este país han tenido una Toyotona en algún momento, y todos tenemos esa referencia de este carro así como un 4x4 grandote, y es un término que no todo el mundo utiliza, o sea, está realmente muy categorizado, o sea, socialmente es un cierto tipo de persona que dice, pásame las llaves de la Toyotona. Ese es un chiste que se me quedó marcado, y otro que le encanta muchísimo a la gente, que me dice, Marian, qué genialidad, llegó, no es mío, es de Daniel Moreno, es Omelette, porque el personaje principal, para los que no saben, se llama Odette, que es el nombre del cisne blanco del lago de los cisnes. Ella se llama Odette, y ese es el nombre de la niña, del personaje principal de la obra. Y cuando el dealer, que es el mejor amigo de Odette, ¿verdad?, que es este compita que ¿verdad?, mafufo, obviamente había que encontrarle un apodo a Sí, él le tiene su apodo. Y me acuerdo siempre, que me acuerdo incluso ver la cara de Daniel cuando dijo, Omelette, y todos, ¡claro! ¡Genial! Y Omelette se quedó Omelette, y todo el mundo, de hecho, en mis clases de yoga, mi profe, que fue a ver la obra, me dice Omelette. ¿En serio? Omelette, córrese más de yoga. Sí. Qué chiva, ¿verdad? Eso es lo lindo de las cosas artísticas, ¿verdad? Y en el humor es eso, ¿verdad? Una cosa que tal vez la gente puede creer que yo creo que como todo, entre más haga uno una cosa, más minimiza el margen de error. Digamos, uno nunca puede llegar a pegarlas todas, pero siento que entre más ha practicado, más aprende a disparar cerca del target, ¿verdad? Pero aún así el humor, ¿verdad? Y yo que, por ejemplo, después de hacer mucho tiempo con la media docena, me metí en el stand-up comedy, vieras el estrés y el montón de fallos que yo tuve, que yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que yo, que he hecho sketches por, en ese momento, 30 años o 25, no pueda llegar y escribirme un guión infalible de stand-up comedy, ¿verdad? Que lo presente y todo el mundo se ría de todos los chistes. Siempre es una vara de prueba y error, ¿verdad? Y a veces el mejor chiste que uno cree flopea, ¿verdad? Y uno que uno no le tenía mucha fe, ¡prá!, es el bombazo, ¿verdad? Entonces, o sea, me alegra demasiado que porque yo le tenía mucha fe al de Omelette, digamos. Sí, yo también. No, yo desde que lo escuché dije, no, es que esto es un éxito. Sí. Y otra cosa que gusta mucho del personaje de Manu, que es el dealer es que me acuerdo que vos me dijiste, o sea, a este mae lo vamos a poner a hablar de que no diga una sola palabra ni una sola frase que no sea una metáfora de esas que utilizan los compitas, ¿verdad? Sí. Que sea como esa creatividad tan jocosa que tienen los compitas. Digamos, yo personalmente jamás hubiera podido hacerlo sin tu ayuda, porque yo, si hay algo que no tengo, es esa creatividad que tienen los compitas de la calle. O sea, es una locura. Como, yo no sé por qué, porque eso es muy tico. Eso sí, que definitivamente no lo he visto mucho en otros países. Eso es riquísimo, ¿verdad? Sí, me acuerdo perfectamente de esa conversación donde yo te dije, yo quiero que el diálogo de Manu sea tan compita tico que si otra persona que habla español lo lee, sienta que le están hablando en chino. Exacto. ¿Verdad? Y verdad, a uno siempre también le sirve mucho las experiencias personales. Yo me había ido con unos ticos a bretear de meseros y todo con Otec en los 90s a Estados Unidos, y nosotros cuando estábamos viviendo en Miami ahí y todo, cuando queríamos hablar como en clave para que no nos entendieran todos los otros latinos, recurríamos a todo, o sea, era súper divertido porque era como buscar el costarriqueñismo o el dicho más random que uno pudiera tener para que los otros que hablan español no le entendieran, ¿verdad? Y claro,
lo hicimos con Manu, pero luego el reto es que vos luego tenías que agarrar y aprenderte un poco de varas tan difíciles porque todas las palabras eran varas raras. No, y además dichos de los 80s y yo, digamos, de muchas cosas yo no las diría así. Sí. Bueno, por ejemplo, en el texto original dice, ay, ya te volviste toda una burguesa, una pequeña burguesa. Y este me dice, no, pongámosle una Burger King. Entonces, ya te volviste toda Burger King. Y hay varios dichos así como demasiado complitas. Sí. Yo creo que solo alguien como Daniel era capaz de hacer algo así. Yo hice una primera traducción con lo que yo creía que era un compita en Costa Rica, pero definitivamente no, Dani le aportó muchísimo, y estos personajes, te lo juro que la gente los ama. Gracias, sí, yo lo que quisiera es aprovechar para invitar a la gente que no ha visto la obra a que se animen. Es un esfuerzo muy grande, un esfuerzo de muchas personas, ¿verdad? Pero principalmente tuyo, que yo lo admiro mucho, ¿verdad? Pero ¿verdad? Porque eso lo hablábamos ahora, animarse a traerse una obra de otro lado, adaptarla, conseguir los permisos, ¿verdad? Mucha gente no se imagina todo lo que hay detrás de cuando ve algo, el montón de sudor, lágrimas, estrés, ¿verdad? Que hay detrás. Y yo me alegro mucho de que este gran esfuerzo que vos hiciste y que yo pude poner un granito de arena haya tenido el impacto que ha tenido y que lo siga teniendo. Invito a la gente a que vean una obra que es muy sui generis, ¿verdad? Me parece a mí, es una historia súper fuerte y súper dramática, contada de una manera muy divertida, y eso es un gran reto, ¿verdad? Y aparte tuyo es un desdoblamiento multipersonal, un montón de personajes, baile, o sea, tiene demasiadas cosas. Entonces yo creo que definitivamente la gente que no la ha visto la va a disfrutar, y yo me siento muy feliz de haber puesto un granito de arena en lo que se haya podido. Muchísimas gracias. Nada más tengo una última pregunta porque sí, me muerde, me come la curiosidad. Vos como comediante y tan especialista del humor, ¿verdad? Y la comedia, ¿qué pensás precisamente de este guión, de la dramaturgia de esta obra que precisamente mezcla? Digamos, yo personalmente creo que si yo hubiera tenido que tocar el tema del abuso sexual infantil, yo jamás le hubiera metido comedia. No se me hubiera ocurrido, hubiera sentido tal vez que le hubiera faltado el respeto al personaje o al tema, que sencillamente es muy grave, muy serio. Pero no sé, vos cómo vivís eso. Mira, yo pienso que esa es la genialidad de la obra, ¿verdad? Y es algo que, digamos, yo pienso y es algo que nos ha pasado en la sociedad, no podemos quitarle al humor los temas serios, porque el humor es el mejor para tratar cualquier tema, ¿verdad? O sea, el humor te pone en otro mood, te permite relajarte y vuelve inevitablemente cualquier tema más comercial. Y cuando vos querés dar un mensaje, lo que pasa es que sea comercial, que sea algo que la gente disfrute viéndolo, ¿verdad? Porque vos puedes hacer que querés dar un mensaje sobre el abuso infantil y haces un drama súper espeso y todo, y la gente te llora y luego ya nadie lo quiere ir a ver, porque al final todos queremos ir a sentir cosas y ojalá sentirnos bien. Creo que esa obra entretiene, te hace sentir bien y luego te hace sentir muy mal en algunos momentos, pero al final también te deja, digamos, sintiendo un poco bien, digamos, dentro del tema, y eso es muy importante. Entonces yo, digamos, como comediante, eso es un tema que yo discuto mucho, porque siento que la sociedad ha querido quitarle al humor muchos temas, ¿verdad? Recientemente es como, de eso no se habla, de eso no te puedes burlar y todo. En ese caso, en esta obra, tiene la gran ventaja de que la propia persona que lo vivió es la que lo escribe, ¿verdad? Y eso te da la licencia de hacer lo que te da la gana con tu historia. Entonces, qué valiente esta persona y qué inteligente haber decidido hacer una comedia de una cosa tan trágica que le pasó, ¿verdad? Y qué rico nosotros vos poderlo compartir con el mundo y generar ese impacto, ¿verdad? Y nada más invito eso, a que la gente piense que de todo se puede usar humor, porque al final el humor, si no está hecho para ofender,
es la mejor herramienta para comunicar muchas cosas. Y bueno, y la vida también es una mezcla de risas y de lágrimas. Y de hecho, Andrea Vesco, que es la dramaturga, ella en una entrevista le hicieron la pregunta, dice, pero ¿cómo es que cómo es que la gente se ríe en esa obra? Y dice, sí, es que la vida es así. Dice, dice, no es porque me violaron de niña que yo dejé de reír. Han habido momentos muy cómicos en mi vida. Por supuesto. Entonces, bueno, yo también agradezco eso, que esta obra de teatro haya querido como reflejar lo que es ese sub y baja que es la vida. A veces estamos muy bien, a veces estamos muy mal, a veces hay momentos dramáticos, a veces hay momentos donde nos reímos y creo que es también uno de los éxitos, de los aciertos de esta hora. Hace 5 minutos, bueno, 10 minutos me estabas preguntando me estabas felicitando fuera de cámara, me estabas felicitando por haber tenido la visión de haber traído este proyecto a Costa Rica y de haber tenido como esta apertura que he tenido gracias al hecho de que he viajado a festivales internacionales y que la gente me invita ahora para allá y para acá. Y yo te dije, Dani, yo no tenía nada planeado. Esto salió después, pero cuando yo traje la obra, yo simplemente la traje porque me encantó. Me enamoré de esta obra precisamente porque tenía entretenimiento, porque pasé 2 horas completamente entretenida, riéndome y llorando. Si yo hubiera sabido que después de esta obra me iba a abrir las puertas que me ha abierto, pues yo te estaría mintiendo. Fue una guava. O sea. No es una guava, pero te voy a decir por qué. Y eso es una lección que yo he aprendido de la vida, uno siempre tiene que hacer las cosas por el motivo correcto, ¿verdad? Y el motivo correcto es cuando vos haces lo que de verdad te nace y lo que de verdad entre la cabeza y el corazón o lo que quieras pensar, las vibras, Dios, lo que sea, te lleva. Sentís que hacia ahí tenés que ir, ¿verdad? Porque uno lo hace con una pasión diferente. Si vos lo hubieras hecho orar al revés, hubieras dicho como, ¿cuál tema podría traer yo aunque ni me guste, pero que pegue? Y vos ni crees en el mensaje que estás dando o no te identificas con el personaje y lo haces de una manera como más plástica, superficial, negocios, lo que sea, las vainas no fluyen igual, ¿verdad? Entonces yo creo que la pasión que tenemos los seres humanos por temas y que es muy individual y que todo que nos mueve es lo que tenemos que explotar para hacer cosas que trasciendan, y eso es lo que siento que vos lograste. Sí, bueno, muchas gracias, Dani, gracias por aceptar la invitación. Yo espero que sigamos trabajando juntos. Yo amo la comedia, a pesar de que me gusta tocar temas sociales como el abuso sexual infantil, pero a mí me encanta que la gente se ría. Y precisamente yo estoy de acuerdo con vos con el hecho de que hay que hacer cosas en donde la gente se entretenga, pero que aprenda. Por supuesto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A vos, por la vida.